Iniciamos. Ayer vimos el concepto de función, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a usar funciones? Decía yo, les aclaraba, que en el primer proyecto sí es obligatorio crear al menos una función por ustedes, porque pues es parte de los temas que se van a ver para el proyecto. Pero en realidad ya en la práctica y en la vida real, pues las funciones las vamos a crear cuando convenga crearlas, cuando sea necesario, cuando nos ayuden a resolver más eficientemente un problema. Pero aquí, pues vamos a hacer 2 o 3 ejercicios donde a fuerza vamos a usar funciones porque es lo que estamos viendo. Entonces, ayer hicimos este ejercicio de los círculos de la lámina, en donde se repetía un proceso que era el cálculo del área de un círculo. Y ahí es donde dijimos, bueno, este proceso si se hace varias veces, no es muy sano desde el punto de vista de programación que un proceso se tenga que escribir muchas veces. Ahí estamos perdiendo una magnífica oportunidad de estandarizar o de centralizar algo que no, pues para qué lo hacemos muchas veces, si con una vez que lo hagamos, el proceso, nada más con datos que van cambiando, pues nos va dando diferentes resultados. Bueno, entonces aquí fue donde nos dimos cuenta que ese proceso tan sencillo, porque es el primer ejercicio, tan sencillo como aplicar esta fórmula, pues lo podíamos poner dentro de una función. Así, pensando, exagerando, imagínense que yo no haga con funciones y luego escriba una vez la fórmula y me equivoque, les digo, exagerando, y que en lugar de ponerle R al cubo le puse R cúbica y no me di cuenta. Y entonces, como lo necesito 4 veces, lo copié y lo pegué 4 veces. Y ya cuando me doy cuenta, caray, no me dio el resultado que debe ser, y revisándolo, pues ahí percibo que me equivoqué, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo tengo que corregir? 4 veces, con el riesgo de en alguna de esas no corregirla bien. Si lo pongo en una función, aunque me haya equivocado, y lo puse al cubo, la mandé llamar 4 veces, pero me di cuenta que debería ser al cuadrado. ¿Cuántas veces lo voy a corregir? Nada más una, ¿sí? Entonces por ahí va el aprovechamiento de las funciones y nos damos cuenta que muchas de las cosas que usamos dentro del lenguaje son funciones que alguien hizo, ¿verdad? La novedad o lo diferente en este tema que estamos viendo es que nosotros vamos a crear las funciones. Por eso se llama funciones definidas por el usuario, entendiendo como el usuario de un lenguaje de programación, que es un programador, no el usuario final. Bueno, ya resolvimos con Flowgorin, voy a recuperarlo. Ayer lo hicimos en Flowgorin. ¿Sí, verdad? Entonces, lo voy a tomar como referencia porque ahora lo vamos a hacer, pues estamos viendo 3 lenguajes, ¿no? 2 algorítmicos y 1 de programación. Algorítmicos, el Flowgorin para diagramas de flujo, PSIN para pseudocódigo. Entonces, y de programación, pues Java. Hoy lo vamos a hacer para PSIN y luego para Java, usando función. Entonces, vamos a crear, bueno, voy a abrir PSIN y vamos a empezar ahí, tomando como referencia el algoritmo, ¿cómo se va a llamar? Normalmente le pongo el mismo nombre que acá, ¿verdad? Área, lámina. Porque ya lo trae ahí. Por ahí se quedó en su memoria. Bueno, entonces, luego vamos a definir. Aquí en PSIN no me permite utilizar varios renglones para una misma instrucción. En Java sí, porque hasta que no le dé punto y coma se termina la instrucción, puedo usar varios renglones. Aquí tiene que ser una instrucción en un renglón nada más. Me extendería demasiado porque son muchas variables, entonces lo voy a hacer en 2 partes. Lo voy a hacer en 2 partes. Voy a definir el radio de la lámina y luego el radio del orificio 1, radio del orificio 2 y radio del orificio 3. Y estos van a ser como que, como real, ¿ah? Y luego voy a utilizar otro renglón, definir ahora área a pintar.
Y luego área orificio 1, área orificio 2. Era primero el área de la lámina, ¿va? Digo, el orden no es así tan importante. Área lámina. Orificio 2, área orificio 3. Como real. ¿Y qué me dice? ¿Cuál no vale? Porque se llama igual que el algoritmo, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner área lámina pintada. Algo que lo haga diferente, ¿no? Para dejar las variables tal y como las declaramos. Muy bien, entonces, pues lo que sigue es pedir, son 4 datos de entrada. Voy a grabar de una vez el archivo, el algoritmo. FD 2024-0228, ¿verdad? Área lámina pintada. Bueno, vamos a escribir el primer mensaje que sería radio de la lámina. Y aquí vamos a leer radio lámina. Y bueno, voy a escribir los demás. Sería el radio del primer orificio. ¿Ah? Mande. La última variable viene siendo área orificio 3. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería del primer orificio. Vamos a leer la variable radio orificio 1. Aquí no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si lo dejo así, no hay problema. Pero como en Java sí es, pues mejor desde aquí me acostumbro, ¿no? Y creo que es más ordenado. Porque aquí aparecen dos O. Y la idea de empezar cada palabra con mayúscula es que se vea claramente, pues se vean todas las palabras. Ya cuando usamos, por ejemplo, puras minúsculas, pues está bien, pero ya no se aprecia la división entre las palabras. Ok, bueno, voy a copiar esto. Ustedes no sé cómo lo quieran hacer. Lo voy a copiar 2 veces. Y le cambiamos lo que haya que cambiar. A veces nos equivocamos mucho en esto de copiar y pegar. Por eso no es bueno. O sea, hay que tratar de evitarlo. No, copiar y pegar a veces es una solución muy sencilla, muy directa, pero no siempre es la mejor. Casi nunca es la mejor. Radio, del segundo orificio. Sería así, y del tercer, ¿verdad? Y sería difícil. Ok. Y entonces aquí es donde, de acuerdo a este algoritmo, ya pedimos los 4 radios. Ahora viene el uso de una función que pues no está dentro del lenguaje. Sobre todo los algorítmicos tienen bien poquitas funciones internas. Así es que casi cualquier otra que necesite yo la tengo que crear. Y el lenguaje de programación trae muchísimas más, pero porque pues se utiliza para muchas cuestiones comunes de los programadores. Pero definitivamente las aplicaciones van a generar sus propias funciones siempre. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a generar nuestra función? Porque no la puedo mandar llamar, primero la tengo que declarar, la tengo que crear. Bueno, aquí, si nos vamos a los comandos, hay una que dice función. ¿Por qué vendrá hasta el último? Y coincidentemente, en el programa de estudios viene también hasta el último. En el archivo que ustedes ahí leyeron o que me dijeron que leyeron, supongo que sí. También el último tema es modularidad, que viene siendo esto de las funciones. Y ¿por qué vendrá el último? Yo supongo que porque es cuando ya se vieron todas las estructuras repetitivas, selectivas, pero desde mi punto de vista, pues perderíamos una gran oportunidad de aplicarlas en ejercicios aunque no hayamos visto selectivas ni repetitivas. Por eso yo cambio el orden y antes de ver selectivas y repetitivas yo veo funciones. Y ya podemos aplicarlas en cualquier momento. Y es que si lo dejamos hasta el final casi siempre lo vemos muy a prisa.
Y creo que lo de las funciones es bastante importante en programación. Entonces, pues aquí vean dónde va a poner la función. Le damos aquí. ¿Y dónde la ubicó? Arriba, ¿verdad? La ubicó acá arriba. Bueno, hay que tomar ciertas consideraciones en PCIN. Voy a retomar la función como la hicimos en Flowgorit. Me voy a ir acá al administrador de funciones o aquí mismo. Le digo, tengo un algoritmo principal y tengo una función. Y aquí está la función, ¿verdad? Vean qué es lo que me pide. Dice, la variable de retorno. Lo primero que me pide aquí es la variable de retorno. ¿Cuál es mi variable de retorno aquí? Área, ¿va? ¿Es área del círculo? La área, ¿va? Se llama área. Se llama área, ¿sí? Es un poco extraño cómo define la función PCIN. Bueno, a mí me lo parece un poco extraño que primero tenga que poner la variable de retorno. Normalmente en una función lo primero que pones es el nombre de la función, ¿sí? O el tipo de retorno, pero no el nombre de la variable. Bueno, aquí lo pide así. Luego el nombre, ¿sí? El nombre de la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Área círculo. Ahora sí, ¿va? Argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son los parámetros. Son los datos que necesita la función para poder realizar el proceso y regresar un resultado. Bueno, ¿cuál sería aquí el argumento? Argumento y parámetro es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Aunque algunos le dan cierta diferencia, pero en esencia es lo mismo. Son datos que necesita la función. Se consideran datos de entrada de la función y el resultado es el dato de salida. Porque finalmente una función es un algoritmo. Nada más que recibe ese nombre especial por el enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, aquí los dos los maneja, tanto principal como área los maneja como funciones, pero principal pues siempre va a estar porque es con la que nace el algoritmo. Y acá hace una distinción en el nombre, al principal le llama algoritmo y a lo demás le llama función. Pero ambos son algoritmos. Bueno, ¿cuál es nuestro argumento aquí? No, el argumento, el parámetro. Lo que voy a poner aquí. ¿No? Radio, acá lo tengo. O sea, la función se llama área círculo. Área círculo. El valor de retorno es área. Aquí está área. Y el parámetro es lo que va a recibir. ¿Qué va a recibir? El radio. ¿Sí? Radio. Nada más fíjense cómo se utiliza SQRT. Se pone el nombre de la función entre paréntesis el parámetro que se le va a enviar. Aquí es el parámetro que va a recibir. Bueno, ¿qué tipo de dato es radio? Es real también. Entonces yo le pondría aquí como real, pero ¿qué creen? Me marca error. No entiendo por qué. Nunca he entendido. Pero así es. Porque yo tengo en la configuración que sea obligatorio declarar las variables que voy a usar. Ya alguna vez expliqué por qué quiero que esté marcado esa casilla. Bueno, pero aquí no solo no tengo que declararlo, sino que si lo declaro me marca error. Entonces, algo que no entiendo, PCIN en los parámetros no pide el tipo de dato. Y si lo ponemos, marca error. Entonces nada más ponemos el nombre. Claro, ahorita es un solo parámetro, pueden ser varios parámetros, se separan con comas. Bueno, ya tenemos eso. Luego, pues ya tenemos todo listo para calcular. Ya tenemos el radio, en donde lo vamos a dejar el resultado en área. Entonces vamos a calcular el área. Área, ¿cómo se calcula? Aquí estamos haciendo esto mismo, pero pues acá la sintaxis es un poco diferente, pero la idea es exactamente la misma. Área, ¿cómo se va a calcular? Ahí dice pi. Pi también es una constante que está en el lenguaje por radio al cuadrado, ¿verdad? Por radio al cuadrado. Otra diferencia. Aquí me está diciendo claramente que me va a regresar el área. Nada más que como que a veces nos pasa de noche en Flowgorin porque lo hace tan sencillo que me va pidiendo la información y a veces no soy consciente de todo lo que implica la función. Cuando nosotros
estamos aquí diseñando la función, la voy a editar, pues es difícil equivocarse, ¿no? Porque aquí me está diciendo, ¿cómo se llama la función? Nombre. Ya le pongo el nombre. Luego me dice, ¿qué parámetros va a tener? Y le digo añadir y me pide el nombre del parámetro y el tipo de dato. Y luego me dice, ¿qué tipo de dato va a regresar? Le digo, pues es real. Me dice, ¿cómo se va a llamar la variable que va a regresar? Se va a llamar área. O sea, me pregunta todo y yo nomás lleno. Y cuando le doy a aceptar, ya lo único que tengo que hacer es poner las operaciones que se van a realizar. Entonces ahí como que se nos pierde un poquito. Es Alt 94. Si no lo tienes a la mano, es el circunflejo, mira. No, bueno, ponle Alt 94. Alt 94 y le sueltas. No, es que tiene que ser el 94 con el teclado numérico. ¿Sí? Ok. Y otra gran diferencia que a mí me parece que, pues no sé por qué no viene. Aquí viene claramente qué es lo que se va a regresar, ¿verdad? ¿Qué se va a regresar? El área. Y aquí dice, retorna el valor del área. Y acá no dice, pero lo tengo que asumir. ¿Cómo sé qué es lo que se va a regresar aquí? No hay ninguna instrucción que diga regresar. Bueno, yo sé que va a regresar el área porque aquí me preguntó el valor de la variable de retorno. Perdón, el nombre de la variable de retorno. ¿Sí? Entonces, no tiene retorno, lo hace automáticamente. No pide tipos de datos aquí. Bueno, entonces, ya que tenemos la función, pues vamos a usarla 4 veces. Me regreso al algoritmo principal y ahora vamos a hacer un llamado a la función. La vamos a mandar llamar 4 veces. Le decimos aquí, llamado a la función, ¿sí? Una cosa es declararla. Declarar la función es decir, yo voy a poner un algoritmo que sabe hacer esto, sabe calcular el área del círculo, pero ya main o el principal va a decidir cuándo la va a usar y con qué datos le va a enviar para que le calcule los valores. Bueno, entonces, pero aquí ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se manda a llamar la función? La función se manda a llamar con el nombre área círculo. Y como está declarado que va a recibir un parámetro que representa el radio, pues yo le tengo que enviar un valor del radio. En este caso, el primero es el radio de la lámina. Ya, cuando se ejecuta esto, va a la función y radio lámina lo copia en radio y trabaja con radio y regresa, aunque aquí no se ve ninguna instrucción que regrese, pero regresa. Y aquí me está marcando error porque me dice, ¿qué vas a hacer con el resultado de la función? ¿Le vas a dar salida? ¿Lo vas a usar en otra operación? ¿Lo vas a asignar a una variable? En nuestro caso lo vamos a asignar a una variable. Es el área de la lámina. Una asignación, ¿verdad? Y entonces pues vamos a hacer lo demás, que sería área del orificio 1 vamos a reutilizar, porque el proceso es exactamente el mismo, lo único que va a cambiar es el radio que le voy a enviar. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué sería? Radio orificio 1. Y esto lo vamos a hacer otras 2 veces. Área orificio 2 sería mandar llamar nuevamente la función, la estamos reutilizando con otro radio. Radio, no vayan a hacer lo que ayer les comenté, que digan, qué padre usar funciones, y voy a usar una función para cada área. Y me quedan 4 funciones. Área 1, área círculo 1, área círculo 2, área círculo 3 y área círculo 4. Y cada una la usa nada más una vez. Entonces, eso en lugar de simplificar, está complicando ahí la solución. Bueno, entonces aquí me falta la otra, ¿verdad? Sería área orificio 3 área círculo. Le vamos a mandar como parámetro radio orificio 3. Eso, pues es lo mismo que tenemos aquí en estas 4. Y como ya calculamos las 4 áreas, pues nada más vamos a sacar la diferencia, ¿verdad? Entre la de la lámina, que es la más grande, le quitamos el área de los 3 orificios, que es hueco. Entonces le diríamos, área a pintar
es el área de la lámina menos la suma de las otras tres áreas. Área orificio 1 más área orificio 2 más área orificio 3. Así quedaría. Bueno, ya nada más es la salida, ¿eh? Voy a ampliar esto. Quedaría así. Y vamos a darle salida. Escribir. Área a pintar. Y aquí lo vamos a separar con coma y la variable de salida es área a pintar. Y ya está. Lo voy a regresar a su tamaño, bueno, a reducir de tamaño porque ahora vamos a probar con estos datos, ¿verdad? Ahí están. Vamos a probar con esos datos. Muy bien. Pues aquí los datos vienen siendo 15, 3, 8 y 5. Y aquí tenemos el resultado, ¿verdad? Ok, lo voy a grabar. Lo ejecutamos y decimos radio de la lámina 15. Y luego 3, 8 y 5. Y me lanza un error. Si me van siguiendo y van al corriente, tal vez no les marque error a ustedes. No, ¿verdad? A mí sí. A mí sí. ¿Lo estás haciendo en una máquina tuya o en ahí? A ver, a mí me está marcando error. Entonces, ¿quiere decir que tengo algo mal que ustedes tienen bien? ¿O qué será? ¿Qué dice aquí? La variable área no está definida. ¿Sí? Entonces, les digo, aquí como hay una pequeña contradicción, digo, pues yo sé que siempre todos los programas, todas las aplicaciones son mejorables, son perfectibles. Entonces aquí lo que me causa un poquito de confusión o contradicción es el hecho de que me está diciendo que no estoy declarando la variable área y sin embargo no debo declarar la variable radio. El parámetro, a final de cuentas, el parámetro es otra variable, que sea de intercambio de información, pero es una variable. Entonces, si regresamos nosotros al Flowgorit, vemos que eso lo pasamos de noche porque la declaración de la variable la hizo el mismo Flowgorit. Por eso les digo, hay que tener cuidado con que las aplicaciones nos ayuden tanto, porque luego a veces se nos pasan detalles importantes. Aquí, como me preguntó todo con un asistente, pues me acomodo todo como debe ser. Y lo único que yo tuve que complementar es con la operación. O si hubiera más, pues más operaciones. Pero acá esto ya se acerca más a un lenguaje de programación. Aquí el acomodo, yo tengo que saber cómo se acomoda. Sí me ayuda un poco. Dice, mira, aquí vas a poner la variable de retorno. Y luego aquí el nombre de la función. Aquí los parámetros, que no entiendo por qué no me pide el tipo. Pero esta declaración no la estás haciendo. Tienes que declarar la variable. Sería definir área como real. Ahora, ¿por qué a ustedes no les marcó error? A muchos de ustedes no les marcó error. Y no marcó error, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de por qué no les marcó error? No tienen activado lo de definir. Acuérdense, digo, ahorita no hay problema, ¿verdad? Ve, en realidad, pues qué bueno que en este momento aparezcan esos detalles. Si ustedes, que no les marcó error, me mandan su algoritmo y yo lo ejecuto conmigo, a mí me va a marcar error. ¿Sí? Entonces, acuérdense que aquí lo malo o lo bueno, yo digo que hay que tomar lo bueno, ¿va? Lo bueno es que como se borra la configuración de PCInt, hay que estarla haciendo cada vez. Entonces, aquí en las opciones del lenguaje, acá donde dice personalizar, esto no está activado. Entonces, no están obligados a declarar las variables, por eso no les marca error. Pero a mí sí me va a marcar error, si me lo mandan. ¿Cuáles son las dos situaciones que me marcan más errores cuando me mandan sus proyectos? La primera es esa, de que no tienen activado esto
Usted no declaran algunas variables, no les marca error porque no los obliga. Y cuando me lo mandan a mí, pues a mí sí me marca error. Esa es una. Y la otra, y es más frecuente esta última, que tienen aquí, permitir asignar con el signo de igual. Por default está activado y yo lo tengo desactivado. Entonces, si ustedes me mandan un algoritmo en donde tengan, en lugar de usar el símbolo, este símbolo de, bueno, el símbolo de, ¿va? Este símbolo de asignación, ustedes le tienen un igual y a ustedes no les marca error, porque no tienen configurado que no se puede usar igual. Me lo mandan a mí y a mí me marca error. Y como en el proyecto fueron 50 iguales, 50 asignaciones, pues me marca 50 errores. ¿Sí? Entonces, sí hay que, es una ventaja que sea configurable, pero se convierte en desventaja si no tenemos la misma configuración. Flowgrid, ese se usa como bien, ese no es configurable más que los colores, el tema. Nada más es lo que podemos configurar. PSIN es muy configurable. Eso hace que sea más flexible, pero también si no nos ponemos de acuerdo, causa más confusiones, ¿eh? Entonces, bueno, sí hay que tenerlo activado, ¿eh? Ya quedó, pero pues no supe si funcionó, ¿verdad? Vamos a probar. Si lo hubiera mantenido la ventana de ejecución, pues ahí ya ahorita se hubiera arreglado, ¿no? Sin necesidad de volver a capturar. 15, 3, 5 y 8. Bueno, lo puse al revés. Ahí está, 398. Aquí nos dio 399 cerrados porque usamos solo 2 decimales. Acá está usando más decimales. Por eso no da tan exacto, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos en PCI. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, por favor ahí anótenlo, no sé, en donde no lo recuerden, porque es frecuente que me mandan su proyecto en PCI y yo se lo regreso, ni siquiera lo reviso, porque apenas lo ejecuto me marca 80 errores. Y no porque, digo, no creo que me lo hayan enviado con tantos errores, ¿verdad? O sea, se supone que cuando ustedes lo envían ya está depurado, ya está aprobado y todo. Pero si la configuración no es la misma, a mí sí me va a marcar muchos errores. Ahora, yo no escojo esa configuración por mortificarlos o porque yo creo que es la mejor obligar a declarar las variables, porque en Java si es un error no declarar, siempre va a ser un error no declarar variables. En Flowgrid siempre va a ser un error no declarar variables. Y más allá de eso, cuando no declaramos variables, a veces no nos percatamos de errores de cálculo, que sale mal el cálculo y como no nos marcó error, creemos que está bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo en Java, ¿sí? Si no hay dudas, voy a tomar como referencia ahora, como una cadenita, ¿no? Para PCIN tomé como referencia el Flowgrid, para Java voy a tomar como referencia PCIN. Bueno, ahí está nuestro algoritmo. Vamos a abrir, no vean eso, por favor. Entonces, vamos a crear un proyecto. Y se va a llamar así, área lámina, ¿no? Le ponemos FD 2024-02-28 en área lámina. Muy bien, entonces, hay una similitud o una coincidencia muy clara en esto, fíjense. Cuando nosotros creamos un algoritmo nuevo en Flowgrid, siempre nos va a marcar aquí un nombre, ¿verdad? ¿Cómo dice este nombre? Principal. Siempre le pone el mismo nombre. En PCIN sí nos permite cambiarle el nombre al algoritmo. Aquí siempre le llama principal. Bueno, pues Java a la función con la que inicia la aplicación también se debe llamar main. Main traducido quiere decir principal, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos una aplicación de NetBeans, la plantilla que utilizamos es una aplicación de modo consola, ya trae incluida una función, la función main. Igual que PCIN, igual que Flowgrid. También PCIN cuando creamos un algoritmo, siempre nos pone algoritmo.
este es el principal. Nada más que aquí lo distingue un poquito con el nombre. Al principal lo llama algoritmo y a los demás algoritmos les llama funciones. Solo podemos tener un algoritmo. Pero este es el principal y estas son funciones, ¿sí? Entonces acá también, ya desde que abrimos nosotros el proyecto, desde que lo creamos en Java, ya existe una función, es la función principal. Y ahí es donde codificamos nuestra lógica. Bueno, entonces vamos a empezar a la parte del algoritmo. Voy a declarar el escáner, ¿no? Escáner, teclado. Acuérdense que teclado es una variable, le pueden cambiar el nombre si quieren. New. Nada más pónganle un nombre adecuado, ¿verdad? A veces le ponen escáner y luego le ponen su nombre ahí. Digo, los nombres de las variables, de las funciones, todo tiene que ser adecuado en defensa propia, en defensa de nuestra complejidad mental. Escáner, system in, ¿verdad? Y luego, pues vamos a agregar la librería, que la librería no viene siendo otra cosa más que un conjunto de funciones para algún propósito específico. En este caso, la librería Scanner trae funciones para entrada de datos. La librería Mat trae funciones para cálculos matemáticos. Luego, vamos a declarar de tipo doble, pues salud. Sería radio lámina, radio orificio 1, radio orificio 2, radio orificio 3. Aquí sí podemos hacerlo en varias líneas, la misma instrucción. Entonces aquí sería, no sé, así está diseñado. O no sé si en versiones más nuevas sí se pueda, pero hasta donde yo lo probé el semestre pasado, no se podía. Tienes que terminar la instrucción en la misma línea. Área pintar. Sí. Área pintar y luego área lámina. Área orificio 1. Área orificio 2. Área orificio 3. Y ahí vamos a terminar la instrucción. Y por ejemplo, Java sí me permite en una misma línea tener varias instrucciones. PCIN tampoco. En PCIN una línea siempre tiene que ser una sola instrucción. Acá podemos las dos cosas. O que una instrucción abarque varias líneas o que en una línea pongamos más de una instrucción. Porque la instrucción no termina con el brinco de línea, termina con el punto y coma. Bueno, entonces vamos a pedir los radios, ¿verdad? Sería system out print y luego le diríamos radio de la lámina. Y luego radio lámina es igual a teclado punto next doble. Fíjense, en este breve código que hemos escrito, aparecen ya varias funciones. O sea, apareció la función main, que es donde estamos codificando nuestra lógica, la aplicación. Es la primera función. Luego aparece la función print. Print es una función. Next doble es otra función. Estamos llenos de funciones por todos lados. Pero ahorita de lo que se trata es crear las propias, ¿verdad? Porque no van a venir todas las que se requieran. Bueno, entonces vamos a pedir el siguiente dato, que sería el radio del primer orificio. Ahí está. Entonces ya radio orificio 1, ¿verdad? Es teclado. Y aquí estamos reutilizando la función next doble. La vamos igual que el cálculo del área del círculo, la función next doble la estamos usando 4 veces. Bueno, la vamos a usar 4 veces. ¿Cuántas veces se habrá utilizado la función next doble en el mundo con todos los programadores de Java? Pues millones de veces se ha reutilizado esa función. Y nada más se escribió una vez. Bueno, entonces yo voy a copiar esto.
y radio del segundo, ¿verdad? Segundo, orificio 2 y del tercer. Orificio 3. Bueno, ya llegamos al punto en donde se van a utilizar las funciones. Igual, pues si no me quiero involucrar con funciones, pues ahí pongo las operaciones y ya, ¿verdad? Como lo hubiéramos hecho antes de empezar esto de las funciones. Pero bueno, ahorita estamos viendo cómo crear funciones y usarlas. Aquí tenemos una función que se llama área círculo. Voy a tomar como referencia, aquí está definida la función. Vean cómo una cosa es definirla. Yo puedo definir una función y si nunca la mando a llamar, pues nunca se ejecuta. Aquí la estamos mandando a llamar 4 veces. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿en dónde vamos a declarar nuestra función? Tenemos que declararla o definirla primero antes de poder usarla. Entonces, hay que, bueno, identificar aquí los bloques de código que tenemos en el archivo de código fuente de Java. Un bloque es el que está encerrado entre una llave de apertura y una llave de cierre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, digamos, el bloque principal de mi archivo sería este. Aquí abre el bloque y ¿dónde cierra? De repente, sin darnos cuenta, borramos esta llave y empieza a marcar muchos errores, ¿sí? Entonces, aquí esta llave se cierra hasta acá. Luego, dentro de ese bloque tenemos otro bloque, dentro. ¿Qué bloque es? El de la función principal. Aquí empieza main y ¿dónde termina? Termina aquí, ¿sí? También esta llave corresponde al cierre de la función principal. Vean cómo la apertura de la llave la hacen en un ladito en este caso de la función o en este caso de la clase. Yo por costumbre la apertura de la llave la hago abajo, pero es una costumbre, ya cada quien como crea conveniente. Entonces, ¿en dónde vamos a crear nuestra función? Puede ser abajo, puede ser aquí o puede ser acá. Entre las dos llaves de apertura o entre las dos llaves de cierre. ¿Sí? ¿Dónde se acostumbra más? Abajo. Yo lo he visto más abajo, ¿sí? Pero bueno, voy a poner aquí. Aquí también se pueden definir funciones. Nada más que que sea entre las dos llaves. De repente, ahorita no lo voy a hacer aquí, ¿eh? Entre las dos llaves de apertura. Aquí tenemos, aquí. Yo lo hago entre las dos llaves de cierre. Pero a veces no nos damos cuenta y lo hacemos dentro de una función. O sea, ponemos una función adentro de otra. Generalmente adentro de main. No, tiene que ser aquí, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí definición o declaración de la función. Ahorita porque es una, pero pueden ser varias. Esta ya, inclusive a veces, para no confundirnos, aquí le podemos poner un mensaje. ¿Qué estoy indicando con ese mensaje? Que esta llave cierra main. ¿Y esta llave a quién cierra? A class. ¿Sí? Entonces, entre el cierre de main y el cierre de class, ahí vamos a definir nuestra función. Y una función que se le llama firma, la forma o la sintaxis con la que se define la función. Podemos hacer referencia a cómo está declarada la función main. Esta es una función. Por ejemplo, la función next doble, aquí nada más la estamos usando, pero no sabemos cómo está declarada cuando se hizo la función. Todas las funciones, la función print, nada más la estamos usando. La estamos mandando llamar. Pero allá en la librería, allá es donde se definió la función. Bueno, entonces, aquí sí se está viendo cómo se declara la función main. Esta es la declaración de la función main. Entonces, la declaración de nuestra función debe ser muy parecido a eso. Y vamos a tomar las dos primeras palabras, public static, las vamos a tomar como una receta. Siempre le vamos a poner public static, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, vemos por qué se tiene que poner así. Bueno, entonces voy a poner aquí public static.
¿Sí? Eso va a ir como que de rigor. Luego, ¿qué dice después de public static? Estoy tomando como base la declaración de la función main. Dice void. Vean cómo es palabra reservada. ¿Qué quiere decir void? Que no regresa nada. Quiere decir void, ¿verdad? Porque la función main no regresa nada. Yo ayer decía que hay funciones que no regresan resultado. Nada más queremos que haga un proceso, pero no me va a dar un resultado. Bueno, entonces, pero en nuestro caso, sí va a regresar algo, ¿no? ¿Qué va a regresar? El área del círculo, ¿no? ¿Qué tipo es el área del círculo? Es doble, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner doble. En lugar de void, vamos a poner doble. Y luego, ¿qué sigue después del tipo de dato de regreso? El nombre de la función. Bueno, ¿cómo se llama nuestra función? Se llama área círculo, ¿verdad? Área círculo. Y aquí sí, no es que sea estricto ni latoso este, ni mortificante, pero sí vamos a respetar los estándares. Créanme que es en defensa propia, aunque ahorita no lo veamos, tal vez. Mande. ¿Final de programa? Sí. Los últimos valores del programa. Sí. Ajá. Pero ya, o sea, ¿lo hiciste en una función aparte de main o cómo? Sí. ¿Y cómo declaraste, o sea, le pusiste así public static? Sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Si quieres mejor lo veo, ¿no? Deja ver. Me estás recitando el código y es un poquito. A ver. Sí, sí. A ver. Mira, era aquí, Sí. aquí. Ok. Y al último, nomás que le quería contar porque me acabo de errar ahí, sí lo tengo así igual aquí. Pero lo único diferente fue que el otro lo he hecho con área y perímetro. Pero ¿dónde tienes esa función en el programa? ¿Esta? ¿Esta o No, cuál? no, sí, no tienes esa función. Mira, le muestro las fotos que hice ayer. Mira, no sé si alcanza a ver. Mira, que aquí está declarado el área y el perímetro, Ajá. la base, Sí. y luego aquí arriba pusimos el final del programa, base, altura, lado 1, 2 y 3. Sí. Y al último ya me regresaba, o sea, quiero poner el perímetro ese y aquí arriba me regresaba lo que es el Pero perímetro de aquí. aquí sí tienes una función que se llama final programa. Aquí no lo tienes. Y esta no es eso es lo que le quiero Ah, aquí está, final Sí, programa. sí, esa, por eso las marqué. No, es que aquí en final programa 1, 2, 3, 4 y aquí nada más le están mandando 3. O sea, tendré que ponerle doble perímetro. No, pero no doble. Aquí nada más un nombre de una variable. Aquí, O sea, que sea el perímetro. 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 Sí. Sí, ahí porque no coinciden los parámetros. Ah, ok. Bueno, sí es que él ya está usando funciones en otros ejercicios y. Ok, bueno, entonces, después del área del círculo, ¿qué viene después del nombre de la función? Ya puse el nombre de la función. Estoy tomando esto como referencia. Después del nombre de la función, ¿qué sigue? La lista de parámetros, ¿sí? Entre paréntesis se ponen los parámetros. ¿Cuántos parámetros tiene nuestra función? Nada más uno, el radio. ¿Sí? Luego, un error común es ponerle punto y coma aquí. Pero ahí no se pone punto y coma. Porque como estamos acostumbrados a que cada instrucción termine en punto y coma, pues sí, pero esta instrucción todavía no termina. Entonces, aquí es donde tenemos que abrir un bloque que es en donde vamos a codificar la función. Bueno, ese bloque, les digo que algunos lo abren aquí arriba, yo lo abro acá abajo, ya me acostumbré.
Lo abro acá abajo y el editor de NetBeans, cuando le ponemos Enter, ya me completa el bloque. Si no lo hace, pues yo lo pongo, ¿verdad? Ok. ¿Por qué me está marcando un error aquí? Porque yo le estoy declarando que va a regresar un valor doble y no estoy regresando nada. Si, por ejemplo, yo le dijera return 0.0, ya no me va a marcar error. Porque ya estoy... claro que la función no se va a meter en mi lógica, ¿verdad? Nada más que la sintaxis sea correcta. Entonces, aquí ya no me marca error porque la función pues va a regresar un 0. Si así la dejara, ¿qué pasaría? Pues cada vez que la mande a llamar me va a regresar un 0. ¿Y para qué? Pues para qué la necesito así, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente eso no está bien. Vamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Declarar la variable de retorno. Entonces vamos a declarar, la variable de retorno sería doble área, ¿verdad? Doble área. Esta es la variable de retorno. Y luego ya hacemos el proceso. Hacemos el proceso que dice el área es igual a mat es una librería, pi es una constante. Estándares de Java, las constantes son con puras mayúsculas. Estándar en los nombres de las funciones con puras minúsculas. Nada más si hay más de una palabra, cada palabra nueva empieza con mayúscula. La primera no. Todas las funciones en Java van a tener ese estándar, ¿sí? Bueno, pi, ¿por qué? Por mat. Otra vez, vamos a usar una función que se llama POW. Y POW me va a pedir dos parámetros, el radio y el exponente que es un 2, ¿no? ¿Así? Y lo que vamos a regresar, aquí sí hay que decirle explícitamente que regrese algo. Si dijera void, no tendría el return. Entonces aquí sería return área. Y ya está. Ahora, vamos a mandarla, ya me regreso a main y main va a hacer uso de la función. Entonces sería área lámina es igual a área círculo. Aquí voy a mandar llamar la función. Cuando se manda a llamar la función no se ponen los tipos de datos, nada más cuando se declara. Aquí se pone radio y qué tipo es. Pero acá cuando ya le mando el radio no tengo que decirle que es de tipo doble, nada más tiene que coincidir. Sí tiene que ser de tipo doble, pero no hay que decírselo. Entonces aquí nada más le digo radio lámina. Así, ¿verdad? Y luego, lo que me regresa la función lo puedo usar de varias formas. Uno es asignándole el resultado aquí, ¿verdad? Otra es dándole salida. O sea, se puede hacer de varias formas. Área, orificio 1 es igual área, círculo, radio, no, sí, orificio 1. Bueno, yo aquí voy a copiar los otros dos. Por ejemplo, aquí le puse la I con mayúscula y pues no la reconoció. Orificio 2, orificio 3. Área círculo, le mandamos diferentes parámetros. Estamos reutilizando la función 4 veces, ¿sí? Aquí sería el llamado a la función. Una cosa es declararla o definirla y otra es usarla. Y a la hora de que la usamos tiene que coincidir como está declarada. Si yo le declaré un parámetro de tipo doble, le tengo que enviar una variable de tipo doble. Bueno, vamos a darle calcular el área a pintar, ¿verdad? Es igual a que al área de la lámina menos, voy a extender esto, menos la suma del área del orificio 1 más área del orificio 2 más área del orificio 3. Área a pintar. Y pues nada más le damos salida, ¿no? Área a pintar.
¿Ese qué? ¿Al lado de qué? ¿Ya quedó? Ay, ¿eh? ¿Puedo guardar algo suficiente? ¿Sí? A ver. Bueno, ya nada más queda ejecutarla, ¿no? Vamos a ejecutar con esos datos que están ahí. ¿Qué era? 15, 15, ¿verdad? 15, 3, 8 y 5. 398 punto. Y ahí está, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿esto? Generalmente una función no muestra resultados, los regresa. Cuando nosotros mandamos llamar cualquier función de las que ya hemos usado, POW, SQRT, no me muestra un resultado, me lo regresa y yo sé qué hacer con él. ¿Listo? Ya sería todo. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, le seguimos mañana pues.